En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 3,9, al número 6,9 del libro Para Salvarte, del Padre Jorge Loring, que se refiere al cuarto envío de nuestro curso de Teología para Todos. Continuamos hablando entonces del don de la fe, y el Padre Jorge en el número 3,9 nos dice que para conseguir esta virtud sobrenatural, este regalo de Dios, hay que pedirlo. Por eso, para conseguir la fe, sentencia, hace falta también orar. Cita a Pascal, quien afirma que él se anima a decir que hay dos tipos de personas que podemos calificar de razonables: los que conocen a Dios y lo sirven con todo el corazón, y los que no le conocen, pero lo buscan con todo su corazón. Esa persona que lo busca es razonable, como es razonable también que aquel que está perdido en medio del bosque y se encuentra solo y corre peligro, se ponga a gritar auxilio desesperadamente para ver si hay alguien que lo escucha. De la misma manera, el hombre que tiene dudas o que no cree en Dios debe gritar, debe rezar, debe pedir que ayuda a Dios para poder descubrirlo, para poder conocerlo. El número 3.10 nos dice que la fe es una gracia, es un don sobrenatural, una virtud sobrenatural. Y el número siguiente, en el 3.11, cita a la Constitución Dogmática Dei Verum del Concilio Vaticano II, que dice que en la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios, le ofrece el homenaje total de su entendimiento y de su voluntad, asintiendo libremente a lo que Él revela. Efectivamente, la fe es creer en lo que Dios nos ha revelado, en las manifestaciones de Dios. Y así pasamos al número 4. Se titula Dios ha hecho el cosmos de la nada. Y comienza afirmando el Padre Jorge que crear es hacer de la nada. La creación es el acto por el cual Dios da la existencia a todo lo que existe fuera de Él. Y el número 5 dice, los hombres no pueden crear de la nada. Los hombres necesitan una materia prima. El hombre se limita a transformar. Dios crea de la nada. La existencia o la exigencia del Creador es lógica, porque también de la nada nada sale, ¿no? En latín dice ex nihilo nihil fit. De la nada nada sale. Dios es el creador de todas las cosas. Y Dios, además de crear, y lo recuerda el Padre Jorge en número 5.3, Dios está continuamente manteniendo en el ser a toda la creación. Dios está conservando en el ser, en la existencia de todas las criaturas. Si Dios, por pensar a un absurdo, digamos, dejara de pensar o dejara de conservar a las criaturas en el ser, desaparecerían inmediatamente. El número 6 dice, Dios hizo algunos seres sirviéndose de otros ya existentes. O sea que Dios, al crear, no creó acabadamente, en el sentido de en su totalidad. Dios no dejó plenamente terminada o acabada la creación, sino que la ha dejado en manos de otras criaturas. Por ejemplo, en los hombres participan en la labor creadora de Dios, por ejemplo, cuando engendran a un hijo. Y también la creación tiene sus propias leyes, que evoluciona y que continúa entonces transformándose. En el 6, número 2, nos recuerda el Padre Jorge que Dios, además de este mundo material que vemos, también creó un mundo espiritual al que no vemos y del que tenemos poco conocimiento. En ese mundo espiritual están los ángeles. Los ángeles son criaturas personales, salidas de las manos de Dios, son espirituales y de una perfección extraordinaria, que al igual que los hombres también tuvieron una prueba
y hubo ángeles que fueron fieles a Dios y perseveraron en la obediencia y en el amor. En cambio, hubo otros ángeles que se rebelaron contra Dios, que por soberbia rechazaron a Dios, y allí lo encontramos a Luzbel o Lucifer, Satanás y otros ángeles rebeldes. La existencia de los ángeles es un dogma de fe, y quien piense que no existe el demonio realmente no conoce la Escritura, porque la Biblia es un testimonio muy claro de la existencia de los mismos, y Pablo VI, refiriéndose a esta cuestión, afirmaba que quien rehúsa conocer la existencia de Satanás se sale del marco de la enseñanza de la Biblia y de las enseñanzas de la Iglesia. En el número 6-7, el padre Jorge comienza a hablarnos de la Biblia. En fin, ya los números anteriores había comenzado a hablar. Y de la Biblia nos dice, entre otras cosas, que es un libro inspirado por Dios, es palabra de Dios, en ella no cabe error alguno, porque quienes los escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo, y que es la Iglesia la que tiene la capacidad recibida de Dios de interpretar la Biblia. Sabemos que dentro de los errores protestantes está aquel de la libre interpretación de la Biblia. Nosotros, los católicos, sabemos que quien ha recibido de Dios, de Jesucristo, el poder de magisterio para explicar la Biblia es la Iglesia. Y el Concilio Vaticano II, en su Constitución Dogmática Dei Verbum, en el número 10, nos dice que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiada únicamente al magisterio de la Iglesia, cuya autoridad ejerce en nombre de nuestro Señor Jesucristo. El padre Jorge nos recuerda aquello de los géneros literarios, porque en la Biblia encontramos textos históricos, líricos, épicos, y para interpretarlos hay que tener en cuenta estas cuestiones. Nos recuerda también aquella verdad tan cierta que es que la mejor forma de explicar la Biblia es por la Biblia misma, ¿no? La Biblia hay que entenderla, hay que conocerla, hay que en su conjunto, no solo con algunos versículos aislados y extrapolados, sino que la misma Biblia da respuesta de los interrogantes que a veces uno puede tener en su lectura. También nos recuerda el padre Jorge que vale la pena, para estudiar la Biblia, remontarse a las enseñanzas de los santos padres, que son esos primeros teólogos, esos primeros intérpretes, aquellos santos varones que recibieron las enseñanzas directamente de los apóstoles. La Biblia, cuando nos habla de la creación, no es un libro científico, es un libro religioso. Y la Biblia no nos quiere enseñar tanto cómo es el cielo, sino cómo ir al cielo, cómo alcanzar la bienaventuranza eterna junto a Dios. El elenco definitivo, o sea, la lista definitiva de los libros sagrados, siguiendo la tradición de la Iglesia, queda fija en 1546 con el Concilio de Trento. Y nosotros llamamos inspiración, lo hemos dicho un poquito al principio, a ese don de Dios, esa iluminación que hace Dios al agiógrafo, al que escribe, en el cual le respeta su estilo. De hecho, en la Biblia vemos estilos muy diferentes, cada autor tiene su estilo, pero esa inspiración lo que hace es librar al escritor bíblico de cualquier tipo de error, le da ese don, esa gracia. Y por último terminamos con este tema, el 6-9, recogiendo lo que dice el padre Jorge respecto de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová han inventado su propia Biblia. La New World Translation es una verdadera tergiversación de las fuentes reales de la Sagrada Escritura. Tanto católicos como protestantes coinciden en que la Biblia de los testigos de Jehová no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia revelada. Es más, por sus conclusiones, llega a conclusiones que son totalmente opuestas al cristianismo. Por eso, según muchos, los testigos de Jehová no son cristianos.
Y con esto terminamos entonces con nuestro extracto del envío número 4 del curso de Teología para Todos. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.